señor Alejandro Grimson, que está en línea. Él es investigador del CONICET, docente del Instituto de Altos Estudios Sociales y también es, uno de los hombres a los que el presidente escucha. Y me pregunto si qué tanto lo escucha. Alejandro, muy buenas tardes. Aquí estamos con el Tano Facenta, Gavita, Abraham, Gary Castro y Camilo García, que te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Estaba mirando en tu bio que presenta la revista Anfibia. No sabía que eras bisnieto de un pastor protestante y de un rabino y tataranieto de un cura. Así es. Atravesado por todos los dogmas. Por todas las miradas religiosas, sí. ¿Y qué has quedado? ¿Cuál es tu preferencia, si es que la tuvieras, si lo querés comentar o no, de tantas influencias? No, yo realmente nunca tuve una fe en Dios o en una religión, digamos. Sí, siempre estuve muy orgulloso y por eso lo pone en la revista. Yo lo había puesto en alguna dedicatoria a mis bisabuelas y bisabuelos. Estoy orgulloso de que se hayan mezclado, que hayan dialogado entre distintas culturas, distintas tradiciones sin fanatismo, y que hayan podido construir juntos, ¿no? Y juntas. Eso sí, me da un orgullo grande, por eso lo cuento ahí. Alejandro, hay un proyecto que has presentado llamado Argentina Futura, un emprendimiento editorial que es el resultado de una investigación con aportes de distintas universidades, investigadores, académicos. ¿Qué pudieras decirnos de esto? Mira, nosotros en 2020 empezamos un proceso en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, con todas las universidades públicas. Hicimos 50 foros de temas estratégicos de la Argentina, donde hubo más de 3.000 científicas y científicos, y bueno, todo un proceso colectivo donde contribuyó muchísima gente. Tuvimos coordinadoras y coordinadores de primer nivel, Martina Vélez de la CEPAL en todos los temas productivos, Dora Barrancos en género, y así podría seguir. Todo eso está en la web de Argentina Futura. Y a partir de eso, este año, hace un par de meses, publicamos un libro que sintetiza esos aportes, mostrando que hay una oportunidad enorme, histórica, que tiene la Argentina en este momento, donde estamos muy mal, y al mismo tiempo hay una oportunidad gigantesca, que no se puede desaprovechar, porque si la Argentina logra ordenar algunas variables macroeconómicas y poner el foco en todas las oportunidades productivas que están a lo largo y a lo ancho de todo el país, tiene realmente la chance en algunos años de cambiar la matriz productiva, logrando además una industrialización federal, ya sea con las baterías de litio, ya sea con cuestiones nucleares que hace la Argentina para uso pacífico de primer nivel internacional, ya sea con distintos recursos que la Argentina tiene. Puede pasar a ser una industrialización federal, generando polos productivos y polos urbanos en todo el territorio nacional, y resolviendo, o empezando a resolver, si querés, el problema de la matriz territorial, que es clásico de la Argentina, ¿no? Que el hecho de que un tercio de la población viva en una única área metropolitana. Entonces, el libro muestra un camino que sigue después con la cuestión del trabajo y de las concepciones del trabajo y las políticas de trabajo, de salud, de educación, para hacer una gran transformación educativa, y con el cambio de la matriz energética para poder iniciar la transición ecológica, pensando, y con esto termino, en la necesidad del fortalecimiento de la democracia contra los discursos del odio, y en la necesidad de transformar el Estado para que sea un Estado más eficaz para alcanzar los objetivos de un desarrollo integral, buscando, una serie de cuestiones que detallamos en el libro. O sea, el libro muestra cómo puede producirse a partir de estos conceptos que te menciono, que son de alguna manera la síntesis de los distintos capítulos del libro,
cómo puede producirse un desarrollo integral que permita que haya un crecimiento con inclusión, donde discutamos en la democracia cómo distribuir de manera más progresiva, ojalá, pero no podamos discutir si crecemos con inclusión, que debería ser un pilar básico de la vida. Por supuesto. Alejandro, déjame decirte algo. Ayer hablamos con Ricardo Forster, vos estás en ese grupo, sí, claro. Junto a Cecilia Nicolini, Dora Barrancos, Juan Manuel Olmos y claro, Julián Leunda. Y por ejemplo, en temas como ¿por qué no se graba convenientemente la minería? ¿Por qué no se pesa todo lo que se exporta en vez de confiar en las declaraciones juradas de los exportadores, que habitualmente son evasores? Digamos, ¿por qué no se ajustan esas tuercas o esos ajustas? No es una palabra muy feliz, pero ¿por qué no se aprieta donde corresponde, donde está muy desajustado, muy descuajeringado el sistema? Deja de ser virtuoso el sistema recaudatorio, donde no se apuntala, donde hay dinero pero no se lo reclama. ¿Qué es lo que pasa? Se le atribuye mucho a Alberto Fernández, y lo digo con todo respeto, la frase "vamos viendo" ante las propuestas. Mira, yo creo que hay distintas razones. En primer lugar, creo que efectivamente hay problemas. Es decir, tu pregunta es por qué las cosas no funcionan perfectamente bien, digamos. ¿Y por qué no se busca donde se sabe que hay plata y se la están quedando toda? Claro. Yo vi los decomisos recientes de la AFIP, donde se detectaron silobolsas que no estaban declarados, y me parece que ahí hay algunas novedades que son interesantes, digamos, ¿no? Espero que en ese tipo de cosas se pueda avanzar más fuertemente. Creo que hay muchas razones. Una tiene que ver con cuáles fueron las prioridades, otras puede estar vinculada a déficit de gestión que se han discutido públicamente en el frente de todos, y bueno, creo que donde hay déficit de gestión hay que asumirlos como un problema a resolver de manera urgente. Ahora, yo vi un tuit, que no sé si es eso a lo que vos te referís, donde se compara la presión impositiva de la Argentina en comparación con los países europeos. Si te referís a eso, la Argentina siempre tuvo una presión impositiva muy por debajo de los países europeos, en toda su historia. No hubo algún momento donde la Argentina tuviera una presión impositiva igual a los países europeos. Pero en cuanto a gravar a la industria de la extracción minera, se llevan fortunas, ni se fiscaliza como corresponde, según... No, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero supongo que vos sabés que todo lo que sea impuestos tiene que ser un tema que inicie el trámite en la Cámara de Diputados de la Nación. Supongo que lo sabés. Sí, por digo, supuesto. Porque a veces se supone, hay un error que es creer que todo depende de la voluntad política de una persona. Eso no es cierto. En política no es cierto, y en la política actual tampoco. Después podemos discutir todo lo que vos quieras sobre personas, pero no es cierto eso. O sea, el Frente de Todos lamentablemente fue derrotado en las elecciones del año 2021, y eso nos dejó con un problema para poder tener mayoría simple en la Cámara de Diputados, y para tener una mayoría holgada como teníamos, o llegar a los 2/3 que necesitaríamos para algunas cuestiones en la Cámara de Senadores. Pero tampoco se envió un proyecto que grabara Yo te voy a contar proyectos que están en el Congreso durmiendo. A ver. La ley de los cuidados. Esta semana hubo un montón de... esta semana en Buenos Aires sucedió la cumbre de las mujeres, ¿no es cierto? Donde ayer leo en La Nación que la directora o presidenta, que me disculpen porque no recuerdo el cargo exacto, de ONU Mujeres,
explica que es fundamental una ley de los cuidados porque hay una desigualdad de género evidente y entonces tiene que reconocerse el trabajo no remunerado. Bueno, esa ley está en el Congreso de la Nación desde el principio de año. La ley de la renta extraordinaria, que es una ley que se ha aplicado en varios países desarrollados, que simplemente lo único que dice es, si vos invertiste y tuviste una renta por la guerra, ¿no es cierto?, una renta adicional a la renta esperada, pagás un impuesto adicional. ¿Por qué? Porque la guerra acá produce una catástrofe, que es mayor inflación, mayor injusticia distributiva. Eso está durmiendo en el Congreso. ¿Entendés? Pero eso, ¿vos qué pensás? ¿Que tiene que ver con nuestros diputados? No, nuestros diputados quieren sacar eso. Pero es difícil construir las mayorías en el Congreso. Sí, por ahí... Y así podríamos seguir, ¿eh? Y así podríamos seguir, te digo. Sí, ¿Vos sabés lo que costó sacar algunas leyes, el trabajo que tuvieron que hacer nuestras diputadas, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestras senadoras, para sacar leyes básicas? O sea, hay cuestiones realmente urgentes para la Argentina, que costó muchísimo y que a otras que no se ha logrado que salieran del Congreso de la Nación. Y la del Río Paraná, por ejemplo, que se prorroga la licitación en vez de... Hay distintas miradas en el gobierno que son públicas porque hay posiciones diversas y yo no tengo, digamos, una mirada. Yo creo que hay que avanzar en todo lo que sea posible y de manera continua, y no solo con un decreto, no solo con una ley, sino con un dispositivo donde tengamos un Estado con muchas más capacidades en todo lo que pueda ser una mayor soberanía sobre toda nuestra producción y sobre el conjunto de nuestro territorio. Pero no son los temas a los que más me dedico yo realmente, no son los temas que más estudio. ¿Y cuáles son los que vos decís, bueno, en esta Alberto me hizo caso, en esta me escuchó, en esta tomó cartas en el asunto de forma fehaciente, efectiva y tangible? Mirá, yo no tengo problema de discutir cualquier cuestión de la política del gobierno, pero no voy a entrar a hacer no voy a entrar a narrar mi vínculo con Alberto, mis conversaciones o mis debates o mis disidencias, porque no corresponde que lo haga. En el lugar en el que yo estoy, la verdad que no creo que corresponda que yo salga a decir lo que yo pienso o lo que piensa el presidente. El presidente se expresa a través de sus discursos, a través de sus actos. ¿Está bien? Él convocó personas que tenemos ciertas peculiaridades. Adriana Puigros es miembro del equipo de asesores, una de las educadoras más importantes, si no la más importante quizá de la Argentina, Dora Barranco. O sea, todos conocen, digamos, ninguno de nosotros llegó a la militancia de compromiso político hace poco, digamos. La verdad que somos todas personas que a veces tenemos edades distintas, pero bueno, yo empecé a militar en el 82. Entonces, bueno, mis posiciones son bastante conocidas y básicamente, digamos, son muy similares a las posiciones que tuve siempre, solo que con las dificultades o aprendiendo también de las dificultades de la política real, que entiendo que después tienen sus lógicas, ¿no? Pero bueno, yo milité todo el macrismo, por ejemplo, en contra del gobierno para construir la unidad del campo popular. Y sigo militando por la unidad del campo popular. Y pongo la unidad del campo popular por encima de muchas otras cosas, por ejemplo, ¿no? Ahora, estoy viendo cómo hago yo para decir una disidencia que yo tengo con el presidente. Creo que no es el rol que yo asumí en este momento. Ahora, si vos me preguntás qué pienso yo en cualquier cosa, yo te respondo. Si tengo posición sobre eso, te respondo. Es cierto que yo no soy un partido político, soy un ser humano, entonces no tengo posición sobre todas las cosas habidas y por haber, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a las políticas de comunicación, ¿cómo estás conforme con las...? Nunca tuve relación con las políticas de comunicación. ¿Nunca tuviste injerencia, digamos, en eso?
Claro, nunca tuve, yo tengo yo soy licenciado en comunicación, aunque después me dediqué a la antropología, tengo una concepción de la comunicación y creo que evidentemente es un hecho público y notorio que ha habido problemas muy serios y bueno, ahí están. Sí, a lo que me refiero, Alejandro, es teniendo tanta desigualdad en la dialéctica, en la batalla diaria de por lo menos las lógicas, o por lo menos de plantear los debates, los grandes debates, creo que estamos muy en desventaja contra el sistema de medios hegemónicos, y tal vez la participación de los medios públicos, con algunas honrosas excepciones, sobre todo la televisión pública, ha tenido bastante poca, salvo el último año que apareció Desiguales, o que en el noticiero se empezó a meter un poco más la cuchara. Hubo muchos programas de preguntas y respuestas sobre geografía que están buenísimos, pero que no ayudan a la discusión profunda. Yo tengo una visión de los medios públicos, donde yo creo, lo voy a decir por la positiva, yo creo que necesitamos muchos más desiguales en todos los medios públicos. Totalmente, eso coincido. Pero creo que una política de comunicación implica una dinámica hacia los medios públicos, implica una estrategia de la comunicación de gobierno, que es otra cosa. Yo creo que mejor que hacer pequeños anuncios es sumar pequeños anuncios y hacer un gran anuncio. Por la suma, a veces no tenés un gran anuncio, pero la suma de muchos pequeños anuncios. Bueno, en fin, creo que hay un problema que tiene que ver con lo que vos decís. Hay una disputa, que es la disputa de fondo, que es la disputa por la hegemonía cultural, por los sentidos comunes, ¿no? Vos tenés encuestas que te dan que la mayoría de los argentinos están a favor de aumentar el presupuesto educativo, están a favor de mantener estatal y pública aerolíneas argentinas, y la mayoría de los argentinos quieren que haya menos gasto público. Bueno, ¿a qué llaman gasto público? A lo que le metieron en la cabeza un grupo de economistas, de políticos y de periodistas, que son los únicos que salen en algunos medios de comunicación, que son los que más repercusión tienen. Es decir, evidentemente no es que sean personas que se contradicen y quieren menos gasto público pero más presupuesto educativo. Lo que pasa con eso es que son personas que creen que el presupuesto educativo no es gasto público. Bueno, es inversión pública en realidad, ¿no? Sí, claro. Le han metido en la cabeza una serie de sentidos comunes neoliberales, como por ejemplo que en la Argentina hay una presión impositiva inusitada. Mentira. No, y que todo tendría que haber mucha más. En la Argentina tendría que haber una reforma tributaria progresiva para que haya mucha más justicia distributiva. Te digo un ejemplo, ¿de dónde sacaron que nadie paga más del 35% de impuesto a las ganancias? Estoy hablando de las grandes empresas. ¿Por qué? O sea, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner recompuso algo que Macri había reducido. Macri había reducido los impuestos a las ganancias de las grandes empresas al 25%. Este gobierno lo volvió a llevar al 35%, que era como estaba en los gobiernos de Néstor y Cristina. Sí. ¿Está bien? Ahora, yo lo que te digo es... El problema judicial también que hay, ¿no? Con el Poder Judicial, ese es tremendo. Bueno, es la madre de todos los problemas. Y bueno, ahora vos ahí tenés que asumir un hecho, que es que todos todos no sé, pero supongo que una parte importante de la audiencia y de quienes están ahí acompañándote recuerdan que Cristina mandó 6 leyes para la reforma judicial y que las 6 fueron declaradas inconstitucionales por la justicia. O sea, incluyendo la cuestión del impuesto a las ganancias. Y esto estamos hablando de los gobiernos de Cristina. O sea, no es un problema que nació hoy en la Argentina.
Lo que pasa es que hoy estamos llegando a niveles inauditos porque el Poder Judicial, por un lado, pretende nada más y nada menos que entrometerse en el Poder Legislativo y tomar decisiones de orden legislativo. Ya es un plano insólito, digamos, que amenaza la división de poderes. La división de poderes está amenazada en la Argentina, pero está amenazada porque el Poder Judicial está tomando decisiones legislativas que no corresponden. Sí, ya se cree un poder supremo por encima del poder. Y por el otro lado judicial. Hay una realidad. Todos los argentinos y argentinas estamos asistiendo a ver un espectáculo donde los medios de comunicación hegemónicos, los jueces, los fiscales, les encanta dar un espectáculo de estigmatización y denigración de nuestra vicepresidenta de la Nación. Pero está en manos de ellos resolver el atentado a Cristina Kirchner del 1 de septiembre, y hasta ahora han mostrado su incapacidad absoluta. Sí, no solamente su incapacidad, en realidad están mostrando su capacidad de encubrir la investigación correcta del atentado. Bueno, por eso. Entonces tenemos un problema muy grande en la Argentina, y ese problema que se ha planteado también en otros países. Recordemos que Lula estuvo preso, recordemos que Rafael Correa no puede regresar a Ecuador, recordemos que hubo un golpe de Estado en Bolivia, etcétera. O sea, no es que estamos hablando de un problema, los argentinos tendemos a creer que los problemas son nuestros, ¿no? Pero en realidad realmente hay procesos globales a los que hay que prestar atención. En Estados Unidos incluso una parte muy grande, digamos, de lo que sería el voto demócrata, esa gente está terriblemente preocupada porque Trump creó una Corte Suprema ultraconservadora que puede durar muchísimos años, que ya derogó del derecho al aborto, o sea que también se entromete en cuestiones legislativas y ahora quiere avanzar en otros temas allí también, sí, que son decisivos para la democracia. Entonces, evidentemente estamos en un problema mayor. Ahora, no me van a decir que hay alguien que tiene la solución ahí al borde de la mano, se aprieta un botón y se resolvió ese problema. Si alguien cree eso, bueno, fabuloso, que se postule y yo lo voto, Alejandro, te mandamos un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, que tengas un buen fin de semana. Esperemos que... Un abrazo para ustedes. Esperemos que el camino al 2023... se vaya nutriendo de buenos anuncios, aunque sean microanuncios o buenas medidas. La clave del gobierno del Frente de Todos hoy es recomponer los ingresos bajando la inflación. Ahí está esa es la clave crucial, pues es un problema distributivo. Sí, o sea, sí. La Macri, la pandemia y la guerra fueron todos shock redistributivos regresivos. ¿Entendés? Entonces es todo una situación donde la política termina narrando su propia imposibilidad. No se puede porque hay Macri, no se puede porque no, pero si nosotros hemos venido a la política como colectivo, justamente interpelar al pueblo a decirle, la política es la herramienta de transformación. La política es la que puede dar una solución, porque cuando no la da la política, la da el mercado para las pequeñas minorías. Sí. Entonces, por eso, el punto crucial donde se va a definir es ahí, porque yo creo que en términos de cómo se ecualiza la cuestión de la unidad al interior del Frente de Todos, está bastante claro. Creo que está bastante y está claro. Muy bien también, Alejandro, permitime sugerir esto, por lo menos te pongo a consideración que está muy bien cuando dentro del Frente de Todos aparecen voces, como estoy pensando en el Cuervo Larroque, gente que un poco insta a, en algún punto, si se me permite el verbo, despabilar un poco, porque hay veces que hay que tomar acciones, hay que despabilar un poco también. Entonces está bueno que también hacia adentro haya un anticuerpo de mover un poco y poner la energía en acción.
Bueno, en mi libro yo cuento que en realidad el peronismo siempre fue heterogéneo, en todos los momentos históricos, desde el 45 hasta la actualidad, siempre el peronismo fue diverso y siempre hubo distintas visiones políticas y debate político, siempre hubo críticas. La distancia, te digo, los momentos donde fue crítica, la diferencia es cuando en vez de ser un debate de política se convirtió en un debate personal o moral. Siempre no hablamos se vuelve política. de la barrera moral. No, siempre estoy hablando de política, siempre estoy pensando en las políticas, más que nada. De las palabras que terminan haciendo acusaciones de orden moral es muy difícil. El debate político para mí siempre tiene que ser bienvenido. Alejandro, te mandamos un abrazo.